bueno, como era de esperarse, íbamos a ser pocos porque todavía están en el almuerzo. Bueno, solamente para irles adelantando, lamentablemente la ponente Victoria Solís Peña, que era la primera ponente de esta mesa número 6, está delicada de salud y por favor se disculpa por no acompañarnos el día de hoy. Entonces, esta mesa, les comento que originalmente eran 3 ponentes. El primero ya disertó en la mesa anterior, Mark Rice, quien hizo la ponencia sobre la huelga de telefonistas de 1931, repensando trabajo y feminismo en los tiempos de Soy la Aurora Cáceres. Recuerden que esta mesa se llama Soy la Aurora Cáceres y los derechos laborales de las mujeres. Entonces, teniendo como antecedente, como referente, lo que hemos escuchado con Mark Rice, es la ponencia que vamos a escuchar hoy y que al final podemos enlazar un poco con lo que iba a ser Victoria Solís en relación al sindicato de costureras que quiso también darle sentido, Soy la Aurora Cáceres, pero al final fracasó en el intento, ¿ya? Después les voy a comentar algo sobre eso. Entonces, tenemos ya a nuestro ponente del día de hoy, es Joel Rojas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y va a tener la ponencia Vidas Paralelas, Soy la Aurora Cáceres y Miguelina Costa Cárdenas y la construcción de los feminismos en el Perú. Adelante. Muchas gracias, Sofía. Ante todo, agradecer a, a las organizadoras por este magno evento en torno a feminismo internacional, feminismo peruano y Soy la Aurora Cáceres, y que en parte también se vincula a unas investigaciones que llevo ya varios años investigando, sobre todo en la vida y obra de Miguelina Costa Cárdenas. Como ustedes pueden ver, casi les lleva 10 años de diferencia Soy la Aurora Cáceres a Miguelina. Ella es más joven, ella es natural de Yurimaguas. Tuvo una experiencia, al igual que Soy la Aurora Cáceres, de la experiencia europea. Conoció de cerca también Miguelina los movimientos sociales de aquella época, los movimientos feministas, el movimiento sindical y todo ello. Y luego Miguelina va a venir a estudiar a Lima, va a estudiar en la Facultad de Jurisprudencia y en 1920 ella va a sustentar sus tesis. Bueno, quería comenzar eso un poco sobre la biografía para conocer a Miguelina, porque desde luego todos estos 2 días se está hablando de Zoila y quería agregar un poco la biografía de Miguelina para poder comenzar esta ponencia. Bueno, yo quisiera en primer lugar indicar que esta ponencia es una respuesta al libro Hacia la mujer nueva de Magda Portal. Ahí esta autora, debido a los álgidos acontecimientos políticos, sobre todo por el gobierno de Luis Sánchez Cerro, pretende reducir el protagonismo de los movimientos y organizaciones feministas antecedentes al APRA. Entonces hay una propuesta de Magda Portal de proponer como un momento fundacional de la mujer nueva o de un nuevo feminismo, que a mí me parece que es una perspectiva desfachatada para aquella época, porque ya había varias instituciones feministas y que más bien trata de ignorar Magda Portal. Voy a citar a Magda Portal. Dice Magda Portal: la llamada lucha feminista no ha encontrado adictas decididas y es público el fracaso del movimiento iniciado por Soy la Aurora Cáceres, por la consecución del voto político. Mujeres notables la ha habido en nuestro país en diversos ramos de la actividad humana, pero dentro de la política, por la conquista de derechos femeninos, económicos y sociales, no les ha tocado aún una acción relevante, dice Magda Portal. Fin de la cita. Esta precisión de Magda Portal responde a un momento político donde quiere plantear un momento fundacional del feminismo, como les decía, sin reconocer la importancia de lo realizado con anterioridad.
Quisiera abordar en esta ponencia dos figuras del feminismo peruano, anteriores a Magda, como son Miguelina Acosta Cárdenas y Zoila Aurora Cáceres, que a partir de su activismo han construido los feminismos en el Perú. Más que apostar por una visión esencialista o fundacional y que ha permitido la democratización de la sociedad peruana. También valoro mucho la investigación de Sofía Pachas, que hace poco ha publicado un libro sobre feminismo peruano, ¿no?, que lo vamos a presentar próximamente, y que me ha permitido conocer más sobre la biografía de Zoila Aurora Cáceres, que para mí pues tenía algunas lecturas sobre ella, sobre todo del libro Las mujeres de ayer y hoy, que en un momento hemos reeditado aquí en el Perú, y que me ha permitido conocer un poco ya la agenda de Zoila Aurora Cáceres a partir de 1909 en el Perú. Pero gracias a la investigación de Sofía, me ha permitido conocer, por ejemplo, el acercamiento que tiene Zoila Aurora Cáceres a los movimientos sindicales, ¿no?, con las telefonistas, por ejemplo, que es muy importante destacar en 1931, que ahora voy a mencionar también. Entonces, para responder un poco a esa crítica que hace Maga Portal, pues yo voy a tratar tres temáticas dentro de la vida y obra de Miguelina Acosta Cárdenas y Zoila Aurora Cáceres. Va a ser la labor política, la difusión del feminismo y las redes internacionales. Vamos a comenzar acerca entonces de la labor política que tuvo Miguelina Acosta Cárdenas y que también se va a interceptar con la actividad de Zoila Aurora Cáceres. A inicios de 1918, después de la conquista, de 1919, después de la conquista de las 8 horas de trabajo, hubo un desabastecimiento y encarecimiento de alimentos. Algunos factores, como la preferencia de sembrar caña y algodón para la exportación y la especulación de precios de alimentos en los mercados, provocaron una serie de mítines y marchas. Los principales perjudicados de estas medidas económicas fueron, como siempre sucede, las clases populares, debido al desabastecimiento y encarecimiento de los alimentos. La reunión femenina del 23 de mayo de 1919 sobre la problemática de las subsistencias tuvo una importante convocatoria. Participaron intelectuales y obreras como Dora Mayer, María Augusta Arana, Evangelina Antay, Rosa Delaunay, Elisa Ferricho y Teresa Tipichiani. Estas dos últimas fueron obreras de la fábrica Santa Catalina. Acosta Cárdenas, ya vinculada al movimiento anarquista y feminista, fue elegida presidenta del Comité Femenino Abaratamiento de las Subsistencias. Se tomaron 3 acuerdos. Y aquí aparece Zoila Aurora Cáceres. La primera, sugerida por Zoila, era para organizar un mitin del hambre para el domingo 25 de mayo. Entonces, ese es el primer cruce que va a tener Zoila con Miguelina Acosta Cárdenas. Entonces, Zoila, no sé si hay información sobre eso, Sofía, quizás podrías indicar algo de Zoila de 1919, de la huelga, cuál fue realmente su participación, porque en los recortes periodísticos, como ustedes pueden ver ahí indica que pues estaba Zoila Aurora Cáceres, ¿no?, y que Miguelina fue pues elegida como presidenta para organizar este mitin. El segundo punto en la reunión fue constituir el comité femenino en la casa de Miguelina, en la calle de Plateros de San Pedro, número 188, que sería Girón Ica, actualmente en el centro de Lima. En alguna ocasión hemos ido ahí, Sofía, ¿te acuerdas? Preguntar acerca de que si había algún archivo por ahí de Miguelina. Y el tercer punto era convocar a todas las mujeres sin distinción de clase. La amistad de Miguelina con Delfín Lévano y Leopoldo Urmachea, destacados líderes anarquistas, le permitió asumir el liderazgo en el mitin. Ahí ustedes pueden ver un volante del mitin de 1919. Eso lo encontré en el archivo de Delfín Lévano, en la Universidad de San Marcos. Eso es lo que entregaron en las calles en aquella ocasión.
¿no? El presidente José Pardo, enterado de las coordinaciones del grupo de mujeres, ordenó al ejército reprimir la movilización femenina. Sin embargo, las manifestantes no dieron marcha atrás y se desplazaron rumbo a la Plaza de Armas, a través del Jirón de la Unión. A pesar de la represión desatada contra ellas, lograron llegar al patio de la Catedral de Lima y realizaron ahí un mitin, a unos metros del Palacio de Gobierno. Tenemos algunas fotos de aquel mitin. En los días siguientes, los sindicatos del Callao, Huacho y Lima convocaron a movilizaciones para que se solucione la problemática surgida. No obstante, el gobierno contrarrestó estas movilizaciones por medio del encarcelamiento de 2 líderes del Comité Masculino Pro Abarcamiento de las Subsistencias, quienes son Nicolás Gutarra y Carlos Barro. Ante esto, Miguelina escribe una carta pública al presidente José Pardo y lo publica en La Crítica, donde exige la liberación de estos líderes sindicales para así finalizar el paro general en Lima. Posteriormente a las manifestaciones de 1919, Miguelina siguió participando de manera constante en los movimientos sindicalistas y asumió la defensa jurídica de los obreros encarcelados durante el gobierno de Augusto Belegui. En este contexto histórico sobresale la figura entonces de Miguelina, ¿no?, que ya les conté que nació en Yorimaguas, ¿no?, y también fue íntima amiga de Dora Mayer, con quien fundó la revista La Crítica. Ahí en esta revista La Crítica, que articulaba 3 temáticas, el indigenismo, el feminismo y el sindicalismo, es donde va a conocer Miguelina a Delfín Lévano y Leopoldo Unmache, ¿no?, quienes fueron 2 líderes anarquistas. Y en aquella época, pues, ellos lideraban el movimiento sindical, ¿no? José Carlos Mariátegui después va a venir, ¿no? Después de su viaje, de su regreso de Italia en 1923, José Carlos Mariátegui va a disputar el liderazgo del movimiento sindical. Pero en esta fecha, 1919, los anarquistas lideraban el movimiento sindical, ¿no? Y entonces esto le permitió a Miguelina, pues, estar al frente de estas manifestaciones. También en la revista La Crítica encontramos algunos artículos de feministas, como la de María Jesús Alvarado y María Augusta Arana. El gobierno de Pardo, enterado de los pormenores de esta reunión, prohibió unas horas antes este tipo de manifestación. Y hubo entonces una cruel represión en aquella época. Ustedes pueden ver ahí en la nota periodística que hubo casi como 2.000 a 3.000 personas heridas, ¿no? Entonces fue muy brutal la represión en aquella época. Entonces esto me permite entonces demostrar que la actividad de estas 2 feministas, ¿no?, de Miguelina Acosta Cárdenas y Zoila Aurora Cáceres, es muy importante para poder entonces ver su activismo político. ¿Ya? A diferencia entonces de Magda Portal, que pretende más bien marcar un momento fundacional del feminismo en clave político desde el APRA, entonces trata pues de no darle importancia a todas estas actividades antes de ella, ¿no? Yo creo que ahí también estamos viendo que las 2 figuras de Miguelina y Zoila Aurora Cáceres nos permiten entender que no hay una idea esencialista del feminismo, sino que se debe hacer todo un estudio acerca de las prácticas feministas y ver qué demandas detrás tenían estas feministas. Entonces, para así no tener una idea esencialista acerca del feminismo, sino más bien como prácticas feministas, ¿no? Entonces, Miguelina tiene una postura y Zoila Aurora Cáceres también tiene una postura. Entonces, en este caso, acá le vemos a las 2 participando de esta demanda que tenían, y no era una demanda de género, sino era una demanda general, ¿no? Era por las subsistencias. Pónganse a pensar que las feministas de aquella época tenían una gran demanda general por las condiciones materiales de la vida, ¿no? Entonces, no tampoco esencializaban una idea acerca de las demandas que existen dentro de las feministas, sino que también articulaban otras demandas. Entonces,
Esta práctica feminista de ambas a mí me permite ver como un antecedente para poder discutir lo que en 1931, que es el libro de Mada Portal, quería plantear más bien un momento fundacional de la mujer nueva peruana, ¿no? En clave feminista. Ahora vamos a ver el otro punto acerca de la difusión del feminismo. Bueno, Miguelina Costa Cárdenas, como ya mencioné, en 1920, pues sustentó dos tesis acerca de una crítica al Código Civil de su época. Entonces es muy importante este momento que es en 1920, ¿no? En el caso de Zoila Aurora Cáceres, el libro también que yo he podido revisar y que le hemos reeditado hace unos años atrás es Mujeres de ayer y de hoy, que es todo un mapeo acerca de las actividades que tienen las mujeres desde la antigüedad, ¿no? La doctora Mariemma ya hizo también una exposición sobre este libro, entonces hay una propuesta también metodológica de la historia para plasmar las actividades de las mujeres, ¿no? Entonces hay una difusión en Zoila Aurora Cáceres también del feminismo en 1909 con este libro. Y incluso con anterioridad ya había publicado varias partes de este libro en los periódicos. Este texto de Miguelina también es de 1923, es muy interesante porque además de la difusión del feminismo hay una labor pedagógica acerca del feminismo. Es decir, ir a los centros educativos para hablar acerca del feminismo y también para poder explicar acerca de los derechos que deben tener las mujeres. Entonces, Miguelina estaba en esa actividad de la difusión del feminismo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver su ponencia, La mujer será mujer en el siglo XX, de 1923, que lo dio en el Teatro Alhambra de Iquitos, ¿ya? En un viaje que realizó Miguelina. También ustedes pueden ver ahí un texto de la conferencia que realizó en la Universidad Popular Manuel González Prada de Jauja, ¿no? Y esto era una conferencia dado a los obreros y obreras de aquella época, porque como decía, Miguelina ya había incursionado en el movimiento sindical. También entonces encontramos, y esto es gracias a Sofía, le agradezco mucho, porque su libro me ha servido para conocer justamente la actividad de Zoila Aurora Cáceres, ¿no? Esto es un volante de feminismo peruano y esto lo repartían pues a las socias y a las demás personas interesadas. Ahora, hay un acercamiento que va a tener Miguelina Costa Cárdenas con Feminismo Peruano SAC. ¿Ya? Eso también lo pueden encontrar en el libro de Sofía. Miguelina no fue realmente una socia como tal, sino fue colaboradora. Y en esa ocasión fue invitada Miguelina para que dé unas charlas en un colegio de obreros, ¿no? De hijas de obreros. Entonces ahí se informa en estas crónicas periodísticas acerca de esta conferencia que dio Miguelina en representación de Feminismo Peruano SAC. Y también informa que hubo varias conferencias de Miguelina, ¿no? Que va a durar hasta el 30 de julio de 1931. Y para terminar, quería también comentar sobre las redes internacionales. Miguelina fue parte de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, que fue fundado por Elena Arismendi, que es una feminista mexicana. Y además esta liga tuvo contacto con feministas españolas. Entonces, en ese sentido, vemos que estas redes le sirvieron, en el caso de Miguelina, para poder difundir sus ideas. Incluso en una de las revistas, que era plataforma de esta liga, he podido encontrar pues el aviso de Miguelina como abogada, ¿no? de su estudio jurídico, y lo difundía en España. Yo no sé por qué hacía eso Miguelina.
¿no? Y Nicabay, que se dedicaba pues a temas legales sobre el matrimonio, la defensa de la mujer, entre otros puntos. Bueno, acá vemos, es un recibo como socio de Feminismo Peruano a la Alianza Internacional del Sufragio, ¿no?, de Mujeres. Ahí ustedes pueden ver también esa conexión que tuvo Sola Aurora Cáceres con las redes internacionales. Y bueno, y también ya para acabar, vemos aquí una resolución suprema del gobierno donde Sola Aurora Cáceres pues, va a ser delegada de la Comisión Interamericana de América, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que estas actividades, tanto políticas, de la difusión del feminismo y también de las redes internacionales, son antecedentes para demostrar que hay propuestas dentro de todas estas actividades de ellas en torno a los feminismos en el Perú. No hay que tener una idea fundacional del feminismo que quizás con el libro Magda Portal lo estaba proponiendo, sino que hay que investigar un poco más y profundizar para estudiar estas actividades de estas feministas a lo largo del siglo XX y que han logrado la democratización de la sociedad peruana. Muchas gracias. Habría que añadir que Miguelina Costa también estuvo en el grupo fundacional, el primer grupo feminista del Perú, Evolución Femenina, perteneció a Evolución Femenina y luego, como ustedes han escuchado, colaboró con Feminismo Peruano años después. Entonces, a mí me parece que también hay que rescatar esa palabra clave de las cuestiones de las redes, ¿no? Las redes que estaban, así como Miguelina hizo sus redes con Dora Mayer, ¿no? En el caso de Zoila hizo redes no solamente con, vamos a suponer, profesoras universitarias, eso es bien importante dentro de la red de Zoila Aurora Cáceres, inclusive cuando ella fundó Feminismo Peruano, una de sus primeras conferencias fue para las universitarias. Entonces, no es casual que Miguelina esté dentro de esa red de contactos de feminismo peruano, porque precisamente Miguelina es la primera abogada litigante en el Perú, ¿verdad? Entonces hay que recordar también esos nexos que podemos encontrar en ellas. Al igual que Miguelina, Zoila también amplió sus horizontes y publicaba en el extranjero, como ya han escuchado, ¿no? Entonces esos nexos serían interesantes que se pudieran ahondar, ¿no? Sobre la cuestión del meeting, en verdad yo siempre lo he leído, pero no he encontrado mayor referencia. Sí, es como que es un dato que se repite, pero quizás podamos encontrar luego algún artículo en algún periódico o en alguna revista, pero sí he visto que ella es una de las impulsoras, pero no. Saben que hay una cuestión muy curiosa. En 1918, 1919 existía un periódico como La Crónica, que era con muchas ilustraciones, con mucha fotografía, ya existía Mundial, ya existía Variedades, y ahí habían artículos que ilustraban actividades pues con muchas fotografías. En cambio, las actividades feministas no son fotografiadas. Esa es una característica que he podido encontrar en la década del 20, en la década del 30, ¿no? Entonces eso nos dice mucho de cuál era el interés que en realidad tenía la prensa frente a esas actividades que estaban haciendo las mujeres. Por ejemplo, la que tú mostraste era para mí una novedad, esa que salía el caballo y ahí la gente, o sea, esa foto me parece súper interesante que hayas podido encontrar, ¿no? Porque no hay mucha imagen para darnos cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Con las actividades de las mujeres. Entonces hay que contentarnos con imaginarnos a partir de la lectura de los artículos, ¿no? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. El protocolo dice que hay que escribirlo en una hoja, así que no sé si alguien se va a tomar el trabajo de escribir una hoja en algo para hacer alguna consulta, ¿no? Pero hay que escribirlo. Sí, aquí yo tengo una hojita. Esa es una información para ti. No, eso es para ti. Ay. Eso es para ti.
Bueno, les voy comentando, sí, parece que sí vamos a tener alguna pregunta, les voy comentando que la cuestión de la relación de Soy Aurora Cáceres con el sindicato de costureras, del tema que se iba a tratar la ponente Victoria Solís, es una cuestión muy interesante al que Soy Aurora Cáceres se comprometió incluso, yo podría decir que más que con las telefonistas. Ustedes han escuchado a Mark Rice en la mañana, haciendo referencia a esta huelga que duró más o menos un mes y que en realidad fue significativa, se logró el pliego de reclamos casi en su totalidad, teniendo el punto más importante, el prohibir de que hubiera un sindicato, pero aún así fue una noticia que obviamente llamó mucho la atención en los sindicatos, en los grupos de trabajadores. Por eso es que después de esa huelga de telefonistas es que se une Feminismo Peruano con las costureras. Las costureras hacen una alianza y hay muchas conversaciones para que se hiciera ese sindicato, y a pesar de todos los documentos que Soy Aurora Cáceres guardó en su archivo sobre ese tema, no se llegó a consolidar nada, lamentablemente. Bueno, aquí el profesor Chaupis dice si se podría ampliar las formas de prácticas femeninas, hay diferencias entre Miguelina y Zoila. Sí, yo creo que justamente eso es un trabajo de largo aliento, porque incluso una vez yo escuché a un historiador que es muy conocido, no voy a decir el nombre, decía que cuando hablábamos de feminismo en el Facebook, una vez cuando posteábamos algunas cosas, para él no existía feminismo, estábamos hablando de anacronismo. Y yo le digo, pero ¿por qué si ya en aquella época habían formas de feminismo incluso? ¿No? El feminismo maternal. Yo creo que por eso un trabajo de largo aliento, poder conocer todo esto, lo que estamos viendo, ¿no? Y a partir de estas prácticas feministas poder determinar y poder explicar también los feminismos en el Perú. Más que tener una idea de feminismo en el Perú, que podría esencializar todas estas prácticas en un solo concepto, yo creo que más bien hay que ir a ver las prácticas, ¿no?, feministas. En este caso de Miguelina, yo podría decir que Miguelina, pues, primero es una feminista jurídica, como lo conocen, ¿no?, jurídico, por la tesis, que ella piensa, pues, que los estamentos jurídicos, pues, moldean los cuerpos y las conciencias de las mujeres, ¿no? Por eso su crítica al Código Civil, que es muy interesante, y eso va a venir después, ¿no? Después. Y que yo creo que ahí ya ella está yéndose contra ese discurso de cómo se pensaba la mujer a partir de estos estamentos jurídicos, ¿no? Entonces eso es lo que va a decir Judith Butler, por ejemplo, ¿no? Criticar los discursos, es muy, muy actual. Entonces yo creo que por ahí habría que ver a Miguelina y también su vínculo con el movimiento sindical y también con el indigenismo. Yo por ahí le había puesto feminismo interseccional, ¿no? En ella hay intersecciones acerca de las condiciones materiales de la vida, sobre el tema de género y sobre el tema de raza. Entonces es tres momentos en los que su feminismo es interseccional. En el caso de Zoila, yo sí no soy experto, yo más bien agradezco a Zoila su libro, a Sofía Zoila. Es tanto Zoila que ya a Sofía le estoy diciendo Zoila. Gracias al libro de Sofía me ha permitido conocer, por ejemplo, lo que ya he mencionado sobre la huelga de telefonistas, que yo no conocía, ese acercamiento que tenía Zoila con estos movimientos y que Magda Portal ahí yo creo que no indica muy bien la actividad de Zoila, ¿no? Más le decía que era de clase alta, burguesa, todo eso. Y yo creo que con este seminario que estamos organizando nos permite conocer pues ese acercamiento que tuvo Zoila a todos estos movimientos y que fueron muy importantes, con grandes logros, ¿no? Las telefonistas lograron su pliego de demandas. Miguelina también pues ahí, ¿no? Con el mitin femenino. Entonces, ¿cómo desconocer estos antecedentes para luego creer que voy a dar un momento fundacional como lo estaba haciendo Magda Portal con su texto hacia la mujer nueva peruana?
¿no? Yo creo que hay mucha tarea y creo que todos estamos colaborando, agregando un poco de nuestros conocimientos a partir de las investigaciones para poder conocer, ¿no?, más adelante ya estos movimientos feministas, ¿no?, y poder determinar más estas prácticas feministas. Y eso yo creo que todavía es a largo aliento. ¿Tú qué dirás, Sofía? Bueno, yo no soy la ponente, pero sí, definitivamente sí hay mucho por hacer todavía y conocer estas redes, estas amistades y también estas enemistades, ¿no? Porque ahí Magda Portales, eso es como, varias veces lo he escuchado, ¿no? La cuestión de cómo percibía Soy la Aurora Cáceres con una visión pues bastante estereotipada de cómo tendría que ser una mujer de élite. Si ella hubiera sido una mujer completamente enfrascada en ese grupo económico y de poder al que pertenecía, nunca hubiera liderado una huelga de telefonistas, ni hubiera escrito lo que escribió en ese mes intenso donde fue la huelga, ¿no? Bueno, entonces queremos agradecerles la atención y cerramos esta mesa chiquita, pero la teníamos que unir con la idea de Mark Rice de la mañana, ¿no? Bueno, entonces pasamos a la mesa 7 y muchas gracias.